saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a La Vida en Directa. Hoy vamos a hablar del silencio del exilio republicano de 1939 con la persona que va a escribir este libro, que tiene el título, el libro se está escribiendo, pero también van a dar una conferencia sobre este mismo tema en Segorbe este fin de semana. Ahora les contaremos el día, la hora y todo, pero quiero que conozcan a mi invitado, José Luis Morro. Muchas gracias por venir. A ti. Y la primera pregunta que nos viene a la mente, la gente que no hemos vivido aquella época, es ¿dónde exiliaban en 1939? ¿Había alguna ciudad, algún lugar donde la mayoría iba por el motivo que fuera? Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado y a los señores telespectadores, por supuesto, un saludo de toda la comarca. Y bueno, y la pregunta que me dices es importante porque más en la historia de España el final de la guerra supuso pues lanzar al exilio, lanzar fuera de su tierra, de sus casas, de sus gentes, pues aproximadamente a 500.000 de españoles que tuvieron que salir de España por la pérdida de la guerra, por la victoria fascista en España, y tuvieron que marchar. Los Pirineos, desde luego, fue el paso natural de una frontera. Portugal era otra, pero en Portugal existía una dictadura de Salazar, que había hecho un pacto con el dictador Francisco Franco, y por supuesto muchos de ellos fueron devueltos a España y fusilados en varios lugares, plazas de toros, etc. A principios de 1939, prácticamente ya con el final de la incivil guerra española, cerca de más de 300.000 personas van a salir por los pasos fronterizos del Pirineo catalán camino del exilio, Francia, como he dicho antes, e indudablemente pues toda esa masa de personas, pues la inmensa mayoría, van a ir a parar a distintos campos improvisados en el sur de Francia, la zona del Rosellón, de Perpiñán, Narbonne, etcétera, Besiers, etcétera, todo el camino de la costa, y ahí se van a crear pues 3 campos, ¿no? El primero fue de Argelès, Sismer, Saint-Cyprien y Barcarès. En Barcarès estuvo nuestro amigo y bien recordado siempre Agapito Martín. En otros campos estuvieron mucha más gente de aquí de Segorbe, que muchos de ellos después regresaron, pero hubo otro gran ilustre segorbino como fue Antonio Soriano, que Antonio Soriano lo cruzaron en brazos por la frontera de Bourg-Madame, cerca de Puigcerdá, para que nos entendamos. Es decir, ese es un primer exilio que finaliza el 15 de febrero de 1939, cuando ya las fuerzas fascistas llegan a cubrir ya toda la zona del Pirineo, pero sin embargo, aquí en nuestra zona, en Valencia, todavía existía el ejército republicano. Entonces, que está viendo que es como una isla que poco a poco se va estrechando, se va hasta desaparecer. Y esto ocurre en el mes de marzo de 1939 en el puerto de Alicante. El puerto de Alicante, digamos que es un lugar donde se aprecia la desesperanza, donde ya no se puede avanzar. Es decir, está el mar. Paco Roca, en su libro Los surcos del azar, lo reflejaba muy bien en 4 sketches, en el que se veían solo unos pies y una piedra del puerto. Y cada vez esos zapatitos se van aproximando más a la orilla. Ya no hay más. Hasta ahí has llegado. Y solo te quedan 2 alternativas. O esperar a ver los acontecimientos o suicidarte, como ocurrió en muchos casos. Es decir,
aquí, con el famoso Stambrook, que va a llevar a más de 3.000 personas, es un barco que impresiona por la cantidad de personas que hay en cubierta, y está ladeado. Después los barcos franquistas que están en el mar, es una amenaza. Pero también hubo barcos ingleses que se van a interponer, que van, digamos, a proteger. Y aquí es donde viene mucha gente, también de aquí, de la comarca, pues marcharon al puerto de Orán, al puerto argelino. Orán, que es la más española de las ciudades en África, podemos decir, y Alicante pues es la más africana en suelo español, ¿no? Porque Orán y Alicante siempre han tenido una gran conexión, ya viene desde el siglo mediados del XIX. Entonces, aquí se dice que entre 12 y 20.000 personas van a lograr salir en esos barcos, pero también van a salir en lanchas, van a salir en todo tipo de embarcación, camino ya del exilio, en este caso norteafricano. Digamos que ese es el comienzo de esta historia que, como decía don Juan Marichal, simple y llanamente la historia del exilio español es la historia de España, porque de España va a salir gran parte de nuestra intelectualidad, gran parte de gente comprometida, no solo políticamente, sino intelectualmente. Y España va a quedar huérfana, y donde se va a quedar mucha gente de no tanta clase, ni ética ni moral, como salió al exilio. Sí, es indudable. Aparte de los que se tuvieron que quedar aquí, porque como decía Charles de Gaulle, todas las guerras son malas, sí. Dice, pero las peores son las civiles, porque la paz no nace cuando la guerra termina, al contrario. Ya vienen las delaciones, en fin, ya se sabe más o menos. Así es, tristemente la guerra de hermanos contra hermanos, obviamente, es la peor. La semana pasada estuviste en Alicante, conociste a la escritora María Dueñas. María Dueñas también ha escrito mucho sobre este tema, en Tiempo entre costuras, en Sirá, incluso en uno de los dos libros le dice a su madre, vente a Túnez, sal de Madrid. Pero a mí su libro favorito es Las hijas del capitán, donde también emigran, la gente andaluza se marcha a Nueva York, que siempre pensamos la emigración que si en Francia, que si en Alemania, pero también hubieron otros que cruzaron el charco. Vale, sí, es cierto. A ver, digamos que es la continuación de lo que estaba comentando, ¿no? En mi libro, desde luego, trata de esto, ¿a dónde va a parar todo este exilio? Desde luego, siempre que miramos de dónde sale el exilio español, es Francia, es indudable. A través del gobierno republicano en el exilio, todavía no está formado, pero es la gente que sale lanzada al exilio, se crea un organismo que es el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, y va a organizar 3 expediciones importantes, ¿no? Como fue el Sinaya, que lleva alrededor de 1.600, el Méxique, que lleva más de 2.000, o el Ipanema, que lleva sobre 1.000 personas. Pero al mismo tiempo hay otros barcos, hay muchos barcos de gente que de posibles, como en el exilio judío, es decir, porque nosotros solo hablamos y queremos decir que los judíos, sí, es que salieron muchos judíos, sí. Pero ¿quiénes salieron de los judíos? Los que tenían papeles, pero sobre todo los que tenían posibilidades económicas. Y así es como van a salir muchos de ellos, comprando y pagando. En el exilio español, estas 3 expediciones colectivas, podemos decir que no van a pagar los refugiados, pero en las otras que hay, en cientos que hay, de otros barcos, bien desde Argentina, Uruguay, Chile, Perú. Es decir, que el exilio español, si nos damos cuenta, desde Canadá hasta Argentina, en toda la corriente, en todas las cordilleras,
podemos decir, desde las rocosas hasta los Andes, en todos los países van a haber refugiados españoles. O sea, que nos dices, jolines, ¿cómo puede ser? ¿Y cuántos llegan a México? Bueno, pues México es un país que abre, con Lázaro Cárdenas, abre eso, ese es su país. ¿Y cuántos llegan? Pues entre 20 y 30.000. A Argentina, ¿cuántos llegan? Entre 10 y 15.000. A Uruguay, ¿cuántos llegan? A Brasil, ¿cuántos llegan? A Venezuela, a Chile. Es decir, a Chile, por ejemplo, llega el Winnipeg y ahí llega José Jurado Morales, un señor, un intelectual, un dramaturgo, que al final fue académico en la Academia de Chile y veraneaba en Castelnuovo, ¿no? Era también amigo de Max Aub y tal. Y bueno, yo le conocí aquí y hablábamos de esto ya hace muchos años, claro está, porque él murió con casi 100 años, o sea que ya es una edad bastante importante, ¿no?, en la vida. Y me contaba estas cosas, ¿no? Ese barco que fleta Neruda, vete tú a saber, con visados falsos, en fin. Ya se sabe que en este mundo hay muchas posibilidades, y cuando alguien ayuda y hay gente dispuesta a ayudar, se hacen las mil y unas por ayudar. Y las documentaciones y los papeles y los visados falsos, no falsos, etcétera, estaban a la orden del día, ¿no? Antes de la invasión alemana en junio del 40 a Francia, ¿no?, digámoslo así. Es decir, que es muy bonito hablar de Francia, pero también es muy bonito hablar del norte de África, hablar de Casablanca, hablar de Tánger, hablar de Gibraltar, pero sobre todo también hablar de Casablanca. Y nombrar Casablanca, nos vamos, por ejemplo, al famoso bar de Rick, que trata más o menos, que es un brigadista internacional que ha estado aquí en España en la guerra, que en París conoce a su gran amor, siempre nos quedará París y todas estas cosas, pero indudablemente, como al final, el policía corrupto francés y el Rick, su famosa frase, que llena mucho, ¿no? Este es el comienzo de una gran amistad, ¿no? Es decir, un policía corrupto, un empresario de un bar clandestino, semiclandestino, que da, quita, que ayuda, que no ayuda, etcétera. Son momentos que... Pero, puesto que hablo de Casablanca, si me permites, hay una escena que, si pueden ver la película, yo creo que vale la pena siempre de vez en cuando echarle una ojeada, porque esta película se hace, digamos, deprisa y corriendo, ¿no? Se hace como Sierra de Teruel, pero al revés, ¿no? Sierra de Teruel es porque tiene los tiros y los bombardeos detrás y se va avanzando hacia Francia, ¿no? Pero en Casablanca, pues es digamos que son como las telenovelas, que se van grabando minuto a minuto, ¿no? A ver qué conversación, historias, y se van poniendo los carteles, y yo te voy diciendo estos culebrones tan fantásticos de hace muchos años, ¿no? Pero hay una escena que realmente protagonizada por dos actores, uno francés y el otro nacionalizado francés, no recuerdo ahora su procedencia. Trabajaban en el bar de Rick, uno era croupier y la otra era camarera, servía y tal. Y allí llegaron los alemanes, que claro, y empezaron a cantar sus pasos de oca y tal, no sé qué, todo juerga y diversión, hasta que esta señora se pone a cantar la marsellesa. Ya, la marsellesa era el himno de libertad, se puede decir, de esa Francia que había perdido con Pétain, había perdido todo ese esa unión
de fraternidad, de libertad, de igualdad, lo había perdido con Petén, ¿no? Y algunos sucesores, como ahora también, ¿no? Pero bueno, y la señora comienza a cantar y de golpe empiezan a cantar todos y unos empiezan a elevar la voz, los otros más, hasta que se impone la marsellesa. Bueno, esta actriz, con sus lágrimas, que la verdad emociona bastante, era Le Beauf, en francés, y estaba casada con como dije, con un actor, y tuvieron que dejar el coche en Bayona. En Bayona ellos llevaban visados chilenos falsos, pudieron embarcar y pasar a Portugal, y desde allí embarcaron en un barco, se llamaba el Quansa, que ese barco estaba regentado por un español, que después se nacionalizó mexicano, pero en ese barco podían entrar todos sin necesidad alguna de presentar papeles o identidad. Pero claro, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que un precio de un pasaje en junio del 40, de normal, que valía unos $200, había cuadruplicado su precio. Entonces, ¿quién van a embarcar ahí? Los pudientes, los que tienen dinero. De golpe y porrazo van a pagar de $800, $1000 por viajar. Y sin visados. Es decir, ¿qué puerto me va a acoger? Y es una historia muy bonita porque algún día tendré que escribir, pero es que son tantas historias que son muy complicadas, pero bueno. Este barco pueden embarcar, llega a Nueva York, desembarcan los que desembarcan, va a Veracruz, desembarcan los que desembarcan, y van a Cuba, desembarcan los que pueden desembarcar, muy pocos, claro, y allí se quedan unas 135 personas, la mayoría belga. La Le Beauf no puede desembarcar en Veracruz, pero con dinero todo se arregla, pueden desembarcar y de allí marcharon a Hollywood para continuar su tarea, sus actividades de actriz en este caso, y de actor. Pero el resto tienen que regresar, claro, y van a regresar a la Francia ocupada. Y la situación, pues si regresaban ya sabía lo que había. Un campo de la muerte, llámese en Alemania, en Polonia, en Checoslovaquia, es igual, daba igual. Ya sabes que el valor de las personas en ese tiempo no valía absolutamente nada, ¿no? A nada. Y al final, una señora de allí escribieron a Leonor Roosevelt, la mujer del presidente norteamericano, y cuando el barco atraca en Norfolk, en Virginia, allí sube al barco un agente judicial que había detectado irregularidades en ese viaje y lo habían denunciado. Entonces el barco mínimamente se tenía que quedar 4 días hasta que se celebrara el juicio y que pudiera marchar o no. Y claro, hasta allí el juez dictaminó que los refugiados tenían derecho a bajar y un ministro cogió un globo terrible porque habían pasado por encima de él el presidente, claro, era una orden presidencial, y el globo pues lo cogió porque él no quería más judíos ni nada en territorio norteamericano, ¿no? Y pudieron desembarcar. O sea, regresaron seis regresaron, pero es una historia que, como muchas de ellas, de estos barcos, pues van a suceder. Y ahí es precisamente esos silencios del exilio. Porque muchos de ellos, por ejemplo, Marsella, antes hablaba de Alicante, pero el otro puerto mediterráneo importante es Marsella. Y hay una figura esencial, que es Gilberto Bosques. Es el diplomático mexicano que cuando Francia es conquistada por los alemanes, se paralizan todos los barcos. No hay salida.
Nadie puede salir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir un hecho curioso de que un ministro francés, que había sido un diplomático, que había estado en las colonias, observa que en el armisticio había un articulito en el que no nombraban a las colonias. No se nombraba, pero las colonias, eran amantes de la metrópoli. Toda la colonia francesa siempre ha tenido un amor tremendo hacia Francia. Pero Francia tampoco podía vivir sin las colonias. Y entonces va a aprovechar un resquicio de esa ley, de ese armisticio, para lograr que la Comisión Alemana de Armisticio pueda aceptar eso. Pero hablo de comisión de alemana, pero también estaba la italiana y, superficialmente, digamos, la española, con la Falange y toda esta gente que iba a la conquista del tesoro francés. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que se va a poder abrir una vía de barcos de Marsella a la isla de Martinica. Y, al mismo tiempo, se va a aprovechar Casablanca. Entonces, el viaje Marsella-Casablanca, Fort-de-France, Martinica. Y desde allí, diversificar. Y entonces Gilberto Bosque se da cuenta de esto. Y es el que le abre los ojos al famoso Varian Fry, al frente del Emergency Rescue Committee, que va a salvar a cientos de intelectuales franceses y no franceses, españoles también, que van a poder lograr salir del puerto marsellés, camino de Casablanca, rumbo a Martinica, y desde allí diversificar destinos. Es decir, América del Norte, México incluido, países de Centroamérica y países de Suramérica. Y por allí van a aparecer españoles. Y esta vía, y entre ellos, claro, va a destacar la figura de la esposa de don Manuel Azaña. Va a ir con el que había sido ministro, don Luis Ignacio Rodríguez, que un día ya conté por aquí o en otros lugares, la famosa anécdota de la bandera, cuando murió don Manuel Azaña, que fue cubierta con la bandera de México. Y aquella bandera es la que había llevado Gilberto Bosque de Marsella a Montauban. Aquella bandera la recogió don Luis Rodríguez y la guardó todo su tiempo. Pero cuando, desgraciadamente, como nos sucederán a todos, falleció, y aquella misma bandera que había cubierto el cuerpo de don Manuel Azaña va a cubrir su cuerpo en Ciudad de México. Y claro, Gilberto Bosque es por el medio, ¿no? Y para mí estas anécdotas, que parecen, no tienen importancia, pero desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista de la esperanza, es muy importante, y sobre todo en aquellos años o en aquel tiempo en que mucha de la gente va a observar todo esto y lo va a conservar en su memoria, y al mismo tiempo es un acicate para seguir luchando en pos de la libertad, a pesar de los pesares, claro. Como bien sabes tú, que eres una muy buena lectora, has estado en Auschwitz, hubieron españoles en Auschwitz, pero donde más hubieron fue en Mauthausen y en otros campos, y donde más murieron fue en Gusen. Entonces, incluso gente de Segorbe, ¿no?, que murió en Gusen. Un señor que vivía en la calle del Romano murió en Gusen. Entonces es que el mundo es muy pequeño, Santa. Si nos damos cuenta de todo esto, y voy a dejar clara una cosa, quiero dejarla clara, porque esto daría para mucho para hablar y no hay que cansar al espectador, pero quiero que comprendan que cuando hablamos de campos de concentración, los franceses omiten la palabra concentración, campos de refugiados. Y al fin de cuentas fueron ellos mismos los que denominaron campos de concentración. Pero ellos no fueron los que iniciaron estos campos.
fue Estados Unidos en su guerra de secesión, a los que continuaron los españoles en Cuba. O sea que tenemos el triste honor de ser el segundo país que realizó estos campos de concentración. O sea que cuando hablamos de esto, los españoles también somos bastante expertos en campos de concentración. Se queda un poco cortita la palabra concentración cuando hablamos de Gusen o Auschwitz, sí. Más bien exterminio que concentración. Pero es que sabes que hay que, digamos, distinguir lo que es un campo de concentración y un campo de la muerte. Eso lo sabes tú muy bien. Mauthausen tenía el título 3 porque los alemanes los distinguían por categorías y la 3 era de exterminio. Entonces, claro, en Gusen no había, por ejemplo, un horno crematorio. En Gusen, está al lado, muy cerca de Mauthausen, pero sin embargo, la cantidad de gente que va a morir por el trabajo va a ser espantosa. Yo no sé, estaré muy equivocado, pero porque ya lo traté hace muchos años, pero en poco más de 8 o 10 meses, de los 10.000 que entraron en Mauthausen, casi 4.000 murieron en ese tiempo en Gusen, por el trabajo y lo que no era el trabajo, pero bueno, por el trabajo, ¿no? Las condiciones terroríficas que hubieron allí. No voy a hablar ya de Auschwitz ni nada de esto. Ese tema da para muchísimas entrevistas. A mí me ha llamado, conforme me ibas explicando cómo marchaban, que en un principio has dicho, bueno, ellos no pagaban. Luego hablas del barco que se encarga Neruda para transportar a paisanos y algunas veces ya oigo la palabra tienen que pagar para salir. Me imagino que conforme va transcurriendo la guerra cada vez se complica más y es necesario marcharse como sea, y si hay que pagar, se paga. Los papeles, también hay algunos papeles que se falsifican. Habrás oído, obviamente, y lo hemos oído todos muchísimas veces, cuando llegan extranjeros a nuestro país, sea de la nacionalidad que sea, pero sobre todo cuando son africanos, es que nosotros cuando nos íbamos con papeles, íbamos a trabajar, y esta gente entra a delinquir. Obviamente no todo el mundo se iba con papeles a trabajar y obviamente no todo el mundo entra a delinquir. ¿Cuáles para ti serían las grandes diferencias? A ver, sí, es muy sencillo. Rebatir esto es muy fácil, no es complicado. Aquí nadie recuerda que en los años 50, por ejemplo, empezó a haber una emigración económica a países de Europa y a países hispanoamericanos. Nadie recuerda eso. Y todos dicen, no, salían con papel. No es cierto. Es falso. Eso no es verdad. Muchos de ellos salían por patas. Y además lo digo con el convencimiento de que he conocido a gente que marchó a trabajar en estos países. No era una emigración política, pero era una emigración económica, porque aquí no había nada. Y tenemos que pensar que en los años 60 de España habían salido más de 3 millones de españoles a trabajar por todo el mundo. Indudablemente Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Suiza van a acoger a muchos españoles, es cierto. Y también sabemos que habían barrios exclusivos, guetos para los españoles. Que eso no se dice. Pero también habían guetos del español que sabía que a ciertos sitios, por supuesto, no se podía visitar ni pisar. Entonces, cuando vemos que vienen sobre todo africanos, si vienen de Ucrania o si vienen de otros países, por el color de la piel hace mucho, pero todos aquellos que se tapan tanto con la bandera siempre se dejan algo fuera, que lo más probable es el culo o los pies, siempre se lo dejan fuera, ¿no? Nunca les tapa del todo, y por regla general son los que privilegiados de este país, son los ricos de este país, son las élites de este país,
que se hicieron ricos en la dictadura franquista. Entonces, como se hicieron ricos en la dictadura fascista, es muy fácil decir 4 cosas, tienen todos los medios a su alcance de poder decir, hacer y deshacer. Es fácil para ellos. Y más ahora que con móvil, yo recordaba, muchas veces pongo el ejemplo de que en los años 30 era la radio, y había algún dirigente alemán que decía, dejadme una radio 7 idiotas y haré de una mentira una gran verdad. Y efectivamente eran webelianos, que es lo que hay mucho por aquí, por estos lares, en Francia, en Italia. Es decir, también son épocas, son modas, es cierto, que parece que sea nuevo, pero la libertad, mayor libertad que tiene uno, no sé qué clase de libertad quiere alguna. Sí, bueno, sí, igual una cerveza, un bocadillo de calamares, eso es la libertad. Hombre, hay muchas más cosas, ¿no? La libertad es poder tener una educación libre y gratuita, tener una sanidad libre y gratuita, tener cultura, que es lo que nos hace falta, y mucha, que hay mucho tipo de cultura, que no solo es que el dinero cae por la chimenea, por el dinero les cae a la chimenea a los ricos. Pero si solo se fijan en estos, que dicen tonterías a más no poder, y son los primeros que dicen una cosa y hacen la contraria. Es decir, son como aquellos que dicen, haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo hago, que es lo de siempre. Y cuando se hablan de estos temas, que son, yo lo comprendo, entonces estamos dando a entender que España ya no es un país de emigración, que exporta emigrantes fuera, sino que estamos en una economía que marcha bien. Y como en todo, vamos a pensar que de los 3 millones y pico que salieron de España en los años 60, todos eran buenas personas. A ver, pues hay de todo. Pues hay de todo. Y de los que vienen ahora, todos son malas personas. Pues hay de todo. Las habrán malas, por supuesto, que para eso tienen que estar las fuerzas de orden público, la policía y otros medios, detectarlos y lo que proceda. Pero nos tenemos que dar cuenta que no queremos mirar para atrás, porque mientras miramos hacia adelante nunca queremos saber lo que tenemos detrás o lo que nos viene de por detrás, que España en la actualidad, las mayores dosis de libertad, historias y demás, no las hemos tenido nunca en la vida, jamás. Y queramos o no queramos, aquellos millones de españoles que fueron lanzados al exilio de una forma o de otra, el político y el económico, son los que van a traer las divisas aquí, y son los que van a mantener el régimen de aquí, y son los que van, a partir de los años finales de los 60, a abrir un poquito la economía de este país. Y el que, por eso yo muchas veces digo que no nos tenemos que ir a los Reyes Católicos o la Edad Media a ver o la lista de Reyes Godos. Si es mucho más fácil estudiar el siglo XX, si con solo estudiar los años 30, 20, 30 sabemos perfectamente dónde podemos estar cada uno y de dónde venimos y a dónde vamos, y lo sabemos, y los que más se quejan, los que más gritan, son los que menos razón tienen. Porque aquí tenemos que darnos cuenta de que la inmensa mayoría de personas, un país es rico cuando sus capas medias son grandes, Las élites están ahí, por supuesto que están ahí, pero la clase media es lo que nos interesa. A todos nos gusta tener una casa, un coche, hay problemas de vivienda, que son otras cosas, otros problemas, pues eso es lo que hay que luchar por ello, por una sanidad pública, que no haya tanto beneficio para las privadas, que no haya tanta universidad privada que dan los títulos como a churros por ahí, sin problema. O sea, que el que tiene dinero puede hacer lo que le da la gana. Título universitario y extraplanetario, todo lo que quiera. Y el que no, porque yo lo he visto esto en los años 60 cuando estudiaba, que gente valiosísima para el estudio, no poderlo hacer por falta de medios económicos.
Y el que no quiera ver eso es que poquito sabe de la historia de nuestro país. Qué poquito sabe. Pero, en fin, bueno, cada uno sabrá. Pues Pepe, yo te haría 1000 preguntas, pero no quiero desgranar ya más temas sobre ese exilio republicano de 1939, porque habrá mucha gente interesada, pero aprovechen el sábado, si no lo digo mal, y acuden al Centro Republicano de Segorbe. A las 6 de la tarde. A las 6 de la 6 de la tarde. A partir de... En el que vas a dar una conferencia, sí, y que me imagino que las personas que vayan pues van a poder también tener acceso a preguntarte alguna duda. No hay ningún problema. Además, me lo están pidiendo mucha gente, no solo ya de España, sino de Francia, donde fue gran parte de este exilio, y sobre todo la América hispana. Y por supuesto, puesto que estoy aquí, tengo que enviarles un saludo a todos estos amigos estudiosos del exilio, historiadores, aficionados como yo, o intrusos como yo, y a mucha gente mexicana. El libro que estoy haciendo, por supuesto, está dedicado en gran parte a México, de cómo llegan los ciudadanos españoles. Por cierto, no te lo había comentado, pero para que tengamos una visión ya global, a México, por ejemplo, no solo llegamos de Francia u otros, o Portugal o Casablanca, sino que a México van a llegar también españoles, dando que dieron la vuelta al mundo. Empezaron en Inglaterra, llegaron a Japón, algunos permanecieron también en Filipinas, y desde aquí envío un saludo a mi amiga Paqui, que se encuentra en Filipinas en estos momentos. ¿De México a Filipinas? De Filipinas a Japón, sobre todo, Yokohama, y San Francisco, Los Ángeles, Manzanillo, Colima, y lograr desembarcar, ¿no?, en México, donde se encontraban sus familiares, ¿no? Y muchos de ellos, es curioso, en barcos japoneses. Por cierto, los tengo todos, todos estos barcos, y, en fin, eso es un exilio judío, sobre todo desde Shanghái, y es muy interesante porque es un recorrido que a través del Transiberiano y todo eso, o sea que fíjate si estamos recorriendo aventuras, ¿no? El Transiberiano Express, hay una amiga que su abuelo lo declararon varón porque terminó el Transiberiano al final, hacia Vladivostok. O sea que son historias realmente fantásticas y maravillosas, que espero poderlas contar, algunas de ellas, sobre todo anécdotas, y recordar a mis amigos de México, diplomáticos, escritores, exiliados en general, hijos del exilio, hijos de la esperanza también, y por supuesto les envío un cariñoso saludo, igual que a ti, igual que a esta casa, que la que hice muchos programas dedicados a la cultura y dedicados a conocernos, lo que era la comarca, a dar a conocer los pueblos, que a pesar de los pesares y de los años transcurridos, parece que no nos enteramos de que somos 31 pueblos y que muchas veces los desconocemos. Nos vamos a sitios exóticos, pero quien no se puede ir a Higueras, Pavías, quien no se puede ir a Villanueva de Viver, quien no se puede ir a Almedíjar. Es decir, que tenemos una variedad de pueblos, ciudades. Visitar Jérica, que es el pueblo más bonito, la villa más bonita de toda esta comarca, perderse por sus calles, eso es maravilloso, hasta el pantano. Muy bien. Pues muchas gracias, y ya saben ustedes que tienen una cita este sábado a las 6 de la tarde en el Centro Republicano de Segorbe con José Luis Morro y con el exilio republicano de 1939. Muchas gracias. A ti, Santa.